vamos a diseñar una vía primaria, ¿verdad? Con una velocidad de diseño 60, en este caso vamos a obviar el estudio de velocidades y vamos a diseñar todas las curvas a velocidad de 60 km por hora. Una vía primaria, entonces tenemos las siguientes características de la geometría. Tenemos el delta, el punto, la deflexión de cada delta, la distancia entre PIs, el azimut y las coordenadas de uno de los dos vértices. Entonces, como primera medida, vamos a ver que existen diferentes tipos de curvas. Puntos de quiebre, espirales, espirales, espiral, círculo, espiral. Primero hay que detectar el tipo de curva que vamos a usar. Entonces, para la primera curva, para la curva número 1, el delta 1, la deflexión es una curva izquierda, pero es negativa, es una curva izquierda. Como es mayor a 20 grados, vamos a usar un tipo de curva espiral, círculo, espiral. Para la siguiente, para el delta número 2, tenemos una deflexión de 19 grados, 35 minutos, entonces vamos a usar una curva de tipo espiral, espiral. Para la tercera curva, es una curva izquierda también, es menos 22 grados, 12 minutos, vamos a usar un tipo de curva espiral, círculo, espiral. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar esto en AutoCAD, ¿verdad? Pero para dibujarlo en AutoCAD hay que conocer las coordenadas. Usted lo puede dibujar directamente en AutoCAD si quiere, o lo puede hacer el cálculo en Excel, como ustedes prefieran. Entonces vamos a dibujarlo directamente en AutoCAD. Entonces empezamos a dibujar el punto que conocemos, que es el punto 3, ¿verdad? Vamos a AutoCAD Civil. Acuérdense en abrir el Civil siempre en métrico. Entonces cerramos AutoCAD, le damos Control N para abrir un archivo nuevo. Creamos métrico, ¿verdad? Porque estamos trabajando en métricos. Hay dos plantillas, una imperial que es para pulgadas, pies, y la otra es métrica que es para metros, que es en lo que estamos trabajando en este caso. Le damos a abrir y ahí creamos el archivo nuevo. Lo salvamos de una vez, archivo Save As. Entonces lo guardamos acá en el escritorio, le decimos diseño, acá, diseño, curvas, y ahí quedó guardado. Entonces empezamos. La coordenada del PI3 es 2000, 2000. Entonces círculo, coordenada este 2000, norte 2000, ¿verdad? De radio pongámosle 10. Entonces es una extensión. De una vez marquemos el nombre con el comando de T para hacer un texto, pongamos la altura de 15 metros, rotación 0. Entonces el PI número ¿qué? 3. Entonces vamos acá a los parámetros de diseño, a la geometría. Entonces tenemos un azimut de salida de ¿cuánto? De 52 grados. Entonces dibujamos el azimut directamente con una distancia de ¿qué? 295. Entonces hacemos una circunferencia de 295, hacemos una línea desde el vértice hacia arriba que mida 295 metros, hasta ahí la cortamos y la rotamos 52 grados, que es el azimut de salida de la curva número 3. 52 grados. Acá el azimut está rotado hacia la izquierda, entonces hay que configurarlo en las unidades clockwise, que es el sentido de la manecilla del reloj. De una vez lo activamos para que cuando escriba usted un ángulo positivo se lo gire en sentido de la manecilla del reloj. Le damos OK, entonces le damos otra vez rotar, seleccionamos la línea, desde este punto rótelo 52 grados, ahí lo roto. Entonces azimut de salida. Entonces el siguiente punto se va a llamar EP, entonces lo copiamos y lo pegamos acá, se llama EP, ¿verdad? Entonces ahora empezamos con el siguiente. Tiene distancia al número 2, 280 metros. Entonces una manera fácil es hacer una circunferencia que mida 280 metros, ¿verdad? Copiamos esta línea con la misma proyección. Acuérdense que no estamos calculando azimutes, sino estamos dibujándolo en AutoCAD. Entonces cortamos con esa línea, con esa circunferencia, la línea que dibujamos, y esa línea va a medir ahora ¿cuánto? 280 metros. La rotamos ¿cuánto? La deflexión es menos 22 grados. Entonces acá quiere decir que es una curva izquierda. Entonces la rotamos en el vértice 3, que es el delta, la rotamos hacia la derecha. Entonces 22 grados, 12 minutos. Acuérdense, grados en AutoCAD se escribe con la D, minutos sí es con la comilla. Entonces le damos Enter. Como estamos en sentido contrario, o sea de 3 a 2, se le pone el ángulo positivo en sentido de la manecilla del reloj y le queda una curva izquierda. ¿Sí la ven? De 2 a 3 va a izquierda, ¿sí? Continuamos. Del PI 3 pasamos a PI número 2. Entonces PI número
2. PI número 2. Listo. Ángulo de deflexión 19 grados 35. Entonces copiamos la línea. Otra vez le hacemos la circunferencia de 280 metros. Perdón, 300 metros. 300 metros. 300 metros y la extendemos hasta el vértice. Entonces este sería nuestro PI1 y acá tenemos el PI2. La flexión, ¿cuánto va a ser? 19 grados 35 minutos. Entonces la rotamos, atentos, como va en contra la manecilla del reloj, entonces toca poner la negativa, menos 19 de 22 minutos, 35 minutos, enter, curva derecha. Entonces ahora copiamos del PI2 el mismo texto, lo pasamos acá al otro vértice y le ponemos que es el PI1. Ahora el siguiente tenemos a 300 metros y la modificamos la distancia 300, sí. Ahora el siguiente vértice 250, ¿no es cierto? Entonces circunferencia en 1, 250 metros. Ahí lo tenemos, 250. Otra vez copiamos la misma línea con la misma deflexión, que eso es cuando ustedes hacen el cálculo del contrasimut prácticamente, ¿verdad? Acá en AutoCAD lo estamos dibujando, es muy sencillo. Lo rotamos de uno u el otro vértice. Recortamos acá la circunferencia, ¿verdad? La línea con la circunferencia y lo vamos a rotar. La deflexión es menos 31 grados 30 minutos. Entonces, como está negativo, vamos en contra del sentido de la manecilla del reloj, lo dejamos positivo porque ya configuramos AutoCAD previamente, entonces le decimos 31 grados con la D de grados y 30 minutos, ¿verdad? Y ahí lo roto, curva izquierda. Entonces ahí ya tenemos dibujados todas las geometrías y nos ahorramos el cálculo de Excel de que sumó mal el azimut, de que sumó mal la deflexión, de que sumó para la izquierda, para la derecha. Es muy sencillo acá y ya tenemos todas las coordenadas. Si ustedes quieren sacar las coordenadas, pueden unir las polilíneas, las unen y con el comando list de listar seleccionan la polilínea y le dan enter y acá les lista las coordenadas este y las coordenadas norte. De una vez en la lista, en vez de ponerse a calcular proyecciones y todas las cuestiones ahí en Excel. Es una manera muy sencilla en AutoCAD. Y hasta el momento no hemos usado nada de Civil 3D. Entonces empezamos ahora a diseñar las curvas. Como primera medida, ya después de haber tenido dibujados los PIs, vamos a sacar los parámetros de diseño. Entonces nos referimos al manual de diseño y tenemos que saquemos algunos parámetros. Parámetros de diseño para 60 km por hora. Listo. Entonces el primer parámetro de diseño para 60 km por hora, el manual establece un radio mínimo de 113.14 si no estoy mal, 4. Entonces pongámosle 100, traemos 114 radio, listo, aproximado. Peralte máximo, como es una vía primaria, va a ser pavimentada, ¿verdad? Entonces tenemos que, como es vía primaria, es vía rural y el peralte máximo que se usa para este tipo de carreteras es el 8%. Entonces peralte máximo de el 8%. Esta es en minúscula, parecen, máximo del 8%. Después de eso vamos a establecer, bueno, el carril ya lo estaban dando, 3.5 metros, entonces esto no tenemos que calcularlo. Vamos a calcular la rampa de peralte máxima. Entonces el delta máximo, insertar símbolo, acá está delta máximo. Delta máximo, ¿de cuánto es el delta máximo? De 0.6, según la tabla del manual, 0.6. Vamos acá al manual. Manual de diseño geométrico de carreteras 2008 del Invías. Entonces vamos a donde están los deltas, la rampa de peraltes máxima. Rampa de peraltes máxima. Rampa de peraltes máxima, por acá está. Rampa de peraltes máxima, acá está. Entonces para 60 vemos que es 0.6. ¿Listo? La rampa de peraltes mínima es el 10% del ancho del carril. Entonces tenemos rampa de peraltes mínima 0.1 veces el ancho del carril, que es 3.5, entonces sería 0.35 metros. 0.35, ¿no es cierto? Rampa de peraltes mínima. Vamos de una vez al J. Entonces, para calcular las espirales, el J, ¿dónde está acá el J?
Acá está la J para 60 es 0.7. Tenemos J mayúscula 0.7. La J. Bueno, con eso ya tenemos para calcular nuestra geometría. Como primera medida ya tenemos identificados los tipos de curvatura. Entonces vamos en Civil 3D a ubicarlos en la planta. Entonces alignment, le damos alignment creation tools, ¿verdad? Le ponemos acá un nombre, eje. Entonces le decimos que es de tipo centro, o sea que está diseñando por el centro de la vía. Acá en site lo pueden dejar en ninguno, no, en este caso no afecta. Le decimos el estilo layout para que nos pinte las rectas de color rojo, los arcos, o sea cuando son curvas circulares, azules, y las espirales de color verde. Le decimos que nos pinte todas las etiquetas con all labels. Entonces le decimos acá una vez editar, acá en labels le decimos que cada 100 metros ponga una etiqueta, cada 10 metros ponga una indicación, y le decimos que nos quite acá estas etiquetas del perfil y los puntos de Peralta y las ecuaciones. Le decimos aceptar y ponemos el criterio de diseño. Para este caso es 60 km por hora. Le decimos que use criterio basado en el diseño, y él internamente de los parámetros del ARSTO va a tomar los valores de referencia que tiene, o sea, parecidos a los del INVIAS, porque el INVIAS usa esos del ARSTO, y los va a tomar ahí de referencia para proyectar las curvas. Entonces le decimos peralte máximo del 8%, 2 carriles, y le decimos que ok. Nos abre acá un menú para creación de entidades. Entonces vamos únicamente a agregar las tangentes. Le decimos tangente sin curvas. Entonces punto de inicio, decimos que del BP al PI 1, después al PI 2, después al PI 3, después al EP, y ahí nos creó automáticamente los PIs únicamente, y de una vez los abscisa, si se dan cuenta. Ya podemos borrar la polilínea para que no les haga estorbo en el dibujo, y las coordenadas para la geometría está de Civil 3D, de la entidad de Civil 3D. Entonces, primera curva, PI número 1. Entonces, ¿es de qué tipo? Es de tipo espiral, círculo espiral, porque la deflexión es mayor a 20 grados. Entonces, con esta herramienta de Civil 3D, vamos acá donde está la herramienta de espiral, círculo espiral. Le decimos en este caso que es entre dos entidades. Entonces picamos la entidad de entrada. Es importante que usted lo pique cerca al PI, no que lo pique por acá al inicio, porque si no sí se confunde. Entonces usted lo pique acá al inicio de la curva y al inicio entre el PI de la tangente de salida cercano. Entonces, ángulo de solución menor a 180, sí, la deflexión es menor a 180, efectivamente le damos enter. Entonces, radio de curvatura, ¿cuánto es el radio mínimo? Ve, ahí se lo pone 113 por defecto porque le pusimos la velocidad de 60. Entonces, dejémosla ahí 113. Longitud de espiral de entrada, entonces tenemos que calcular los 3 criterios del INVIAS para saber qué longitud de espiral mínima es. Entonces yo acá tengo una hoja de cálculo de Excel de una vez para hacer esos cálculos. Entonces le definimos bombeo normal del 2%, carril del 3.5, peralte máximo le decimos que es del 8%, velocidad de 60, y tenemos que para un radio de 113 la longitud de la espiral mínima según los 3 criterios. Criterio 1 que es aceleración, criterio 2 que es rampa mínima de peraltes, rampa máxima de peraltes, criterio 3.1 que es percepción, y criterio 3.1 que es percepción, y criterio 3.2 que es estética. Acuérdense, disloque mínimo de 25 centímetros, ángulo de flexión θe mayor a 3 grados, ¿verdad? Y el J. Entonces, todo eso lo calculan. Acá en la hojita de Excel nos lo arroja rápidamente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que tengan una hojita de Excel programada con esos valores. Es muy rápido. Y acá tenemos la longitud de la espiral mínima, nos da 46.67. Entonces vamos a usar 47 metros para un radio mínimo. Entonces, longitud de la espiral mínima, 47. Longitud de la espiral de salida, 47, para que quede curva simétrica. Nos dibujó la primera curva. Pero entonces tenemos que verificar el arco circular. Acá nos está diciendo que incumple. Recuerden que el Civil le chequea todo con la ARSTO. En este caso no estamos diseñando con la ARSTO. Entonces vamos a acreditar las advertencias de la ARSTO. Entonces que las quite. Le decimos aceptar. Listo. Ahí las quita las advertencias. Entonces, ¿qué incumple en esta curva? Recuerden, hay que calcular la longitud de arco mínima. La longitud de arco mínima para 60 es la distancia recorrida en 2 segundos la velocidad de diseño. Longitud de arco mínima. Entonces 2 por 60 dio 3.6, la distancia recorrida en 2 segundos la velocidad de la curva, entonces da 33.33 metros.
Entonces, S metros, vamos a verificar acá en el radio que tiene que ser superior. Usted lo puede despejar matemáticamente o lo puede iterar acá en Civil. En Civil es muy sencillo iterarlo, es subiéndole el radio hasta que le cumpla. Entonces tenemos 15. Una forma es con este cuadrito acá, al lado de la derecha de la izquierda de la geometría, y con esta herramienta de seleccionar entidades, la selecciona y le dice que el radio lo va subiendo. Entonces 150 y le da una longitud de 35 metros. Vea, casualmente ahí le pegamos. Digamos que le pusiéramos 140, da 29.9, es decir, no cumple, toca subirla. La recomendación que yo les doy es que para radios inferiores de 200 sea múltiplos de 1, ¿se acuerdan? Cercano, para radios superiores de 200 sea múltiplos de 10, dejémoslo en este caso 150, aproximado múltiplos de 10, para más practicidad. Entonces ya tenemos ahí la primera curva diseñada, espiral, círculo, espiral, curva izquierda. Si queremos ver algún parámetro de geometría, algún dato, acá en Civil 3D podemos sacarlos muy fácilmente. Acá tenemos el parámetro A, tenemos la cuerda larga, la cuerda corta, tenemos las abscisas, tenemos las deflexiones. Acá en el delta, acuérdense, en la casilla del delta se encuentra es el θ e, o la deflexión de la curva, para este caso la espiral de entrada. El segundo va a ser el ángulo de deflexión de la circular y el tercero va a ser el θ e de salida. La siguiente, espiral, espiral. Tenemos acá espiral, espiral. Entonces, longitud de espiral mínima 47. Entonces, la espiral, espiral se inserta en Civil 3D acá con esta herramienta de espirales. Entonces le decimos espiral libre entre dos entidades. Le picamos tangente de entrada, tangente de salida. Entonces, tangente de entrada es 47 metros. Tangente de salida, 47. Entonces 57, 47. 47, ángulo menor de 180 y 47. Acá quedó la espiral, espiral. La espiral, espiral tiene un criterio adicional de diseño que hay que tener en cuenta, que hay que sumarle al centro de la espiral, espiral 2 segundos de la velocidad de diseño para poder tener una rampa de peralte, una meseta de peraltes constante en 2 segundos. Es decir, si usted no le suma, como la longitud de la espiral es donde usted transiciona el peralte, le va a quedar el diagrama de peraltes en punta. Entonces usted debe agrandar un poco la espiral. ¿Cuánto lo va a agrandar? 2 segundos de la velocidad de diseño, o sea 33.33. Es decir, a 33 lo divide entre 2 y cada uno se lo suma a la espiral de entrada y a la espiral de salida. Más o menos le va a sumar 17 metros a cada espiral. Entonces le ponemos espiral 17 y 47, ¿verdad? 64 le va a dar. Entonces 64, perdón, le va a sumar 17, ¿cuánto era? 17, 33, 17, ah sí, 64 y 64. Ahí agrandó las espirales, espirales. ¿Para qué las agrandó? Para que la rampa de peralte, para que la meseta de peraltes le quede un peralte constante en la curva. No le va a quedar el diagrama de peraltes en punta. Siguiente curva. Espiral, círculo, espiral. Nuevamente, con la herramienta de creación de espiral, círculo, espiral, seleccionamos la tangente de entrada, la tangente de salida, ángulo de solución menor de 180, el radio mínimo 113, le ponemos. Espiral de entrada, la mínima es 47, espiral de salida, la mínima es 47. En este caso no se lo deja insertar. ¿Por qué no se lo va a dejar insertar? Si revisamos, la deflexión es muy pequeña, la deflexión es menor, o sea es muy cercana a 20. Quiere decir que la longitud con la deflexión que usted tiene de la curva circular y con los θ de la longitud de espiral no le va a cumplir la geometría. Acuérdense que la deflexión total de la curva es delta es igual a θ de entrada más la deflexión de la curva circular más el θ de salida. Si usted se la suma no le va a cumplir. Civil no se la puede hacer porque no existe esa curva. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Subir el radio. Si usted quiere puede despejar la ecuación. ¿Se acuerdan? 33.3 de longitud de arco la igualan, la despejan. Pero en este caso vamos a sacarla en Civil iterándola. Entonces, ¿cómo la iteramos? Subimos el radio. Entonces, longitud de la espiral, ángulo de deflexión menor de 180, radio pongámosle 200, longitud de espiral de entrada 47 y longitud de espiral de salida 47. En este caso ahí se la dibujó. La espiral de salida quedó diferente, entonces venga, la modificamos. 247 y 47. Ahí ya la dibujó. Como primera medida, chequeamos la longitud de arco que esté cumpliendo. Entonces, para la curva número 3 da 30. Entonces, hay que subir la longitud de arco. En este caso, vamos para la tabla de Excel que tenemos que la espiral mínima para un radio de 200 es menor.
39.67, entonces podemos disminuir la espiral. ¿A cuánto? A 40. Y ahí sube la longitud de arco sin necesidad de agrandar mucho el radio. Y hasta ahí tenemos ya la geometría calculada de la espiral de las tres curvas. Ahora vamos a hacer el diagrama de Peraltes de una vez. Entonces acá, si ustedes quieren en Civil, pueden partir la vista en dos. En View le dan partir la vista en dos. Tienen acá en una parte la planta, en otra parte el peralte. Vamos a dibujarlo. Entonces dibujamos un círculo, coordenada 0,0 de radio 10. Vamos acá al inicio. Entonces vamos a dibujar el diagrama de Peralte. Civil automáticamente lo calcula. Vamos a dejar el Peralte que automáticamente Civil bota por defecto. Entonces le decimos que en Alignment lo seleccionamos, Select, y le decimos que crear Peralte. Entonces primero hay que calcularlo antes de dibujarlo. Entonces primero calcular, editar. Le decimos que lo calcule ahora. Entonces le abre un menú de edición automático. Le decimos que es una vía bidireccional a dos aguas, que va a rotar el peralte a partir del eje. Los otros sirven para rotar a partir del borde, para rotarlo de diferentes maneras. En este caso el que nos conviene es este. Siguiente, ancho de carril normal 3.5, bombeo normal menos 2%, que es simétrica. Si usted no tiene una vía simétrica, pues le pica y le pone otro ancho de carril al otro lado. Siguiente, en este caso, calcular las bermas. No las vamos a calcular porque las bermas habitualmente se transicionan con la misma pendiente del carril, entonces que quede igual. Le decimos siguiente, que la transición del peralte quede totalmente en la curva. Le decimos que sí, 100%. Peralte máximo del 8, 2 carriles, listo. Y le decimos que finalice. Él automáticamente calculó el peralte para 60, acuérdense que le definimos 60. Y ahora decimos que lo dibujen. Crear vista de perfil. Entonces borde izquierdo que lo pique con rojo, que lo pinte con rojo, borde derecho que lo pinte con azul, el peralte que lo deforme 2 veces. Acá configuramos el estilo, le decimos que 2 veces lo deforme, le damos a aceptar y aceptar. Lo dibujamos a partir acá del centro para que nos quede el diagrama, y acá le dibujo el diagrama de Peraltes. Hasta ahí bien. Entonces Civil 3D dibuja muy rápidamente el diagrama de Peraltes, si ustedes se dan cuenta. Entonces vea que acá tiene de una vez la transición ubicada. Acuérdense, Civil 3D usa siempre la rampa máxima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que modificar de una vez las rampas de peralte de entrada y de salida. Entonces, como ustedes pueden ver, el radio de la primera curva, como no es el mínimo, no se usó peralte máximo del 8%, sino se usó un peralte menor. ¿Cuánto? 7.6, que es el método 5 de la ASCII. Ustedes van a la tabla del manual, la 3.4, si no me falla la memoria. Acá está el manual. Ustedes van acá al manual, Peraltes, acá está la 3.4. De acá toman el peralte. Entonces vamos para velocidad de 60 con radio de 150. Entonces acá le da 7.4. De ahí lo toma Civil 3D, se lo toma por defecto. 7.6, perdón, el mayor de los dos. Entonces empezamos a calcular la primera. Entonces, longitud de espiral de entrada tenemos 47 metros. Como tenemos una rampa de peraltes diferente, vea que en el inicio de la espiral debe ser el peralte 0. Vea que Civil no lo puso acá, lo dejó un poquito corrido. Toca correrlo para que transicione donde debe ser. Entonces, al modificar la rampa de peraltes, hay que recalcularla. Entonces, en 47 metros estamos transicionando 7.6. Entonces, rápidamente calculamos la rampa de peraltes. Entonces, tenemos que la rampa de peraltes es igual al ancho del carril, 3.5, multiplicado por el cambio de peralte, que es 7.6. Acuérdense que va a porcentaje, dividido entre la zona de transición, que es 47 metros. Entonces, nos da .59, 56,59. Esa es la nueva rampa de peraltes que cumple, que está dentro del .35 y .6. ¿Se acuerdan que estaba acá el parámetro de diseño? Entonces cumple, está entre este rango, cumple, entonces podemos usarla. Con esa rampa de peraltes calculamos la zona de aplanamiento. Entonces la zona de aplanamiento, que es 2 multiplicado por el 2 multiplicado, o sea 2 de bombeo normal multiplicado por el ancho del carril dividido entre .5659 y nos da 12.37. Entonces le hacemos un offset a la línea, 12.37 metros hacia atrás y hacia adelante, y en esos puntos se va a transicionar el peralte. Acá con esas pincitas ahí las podemos editar. Igual, como es una curva simétrica, es mejor que siempre procure trabajar curvas simétricas para poder
replicar los cálculos adelante y atrás. Es lo más recomendable para que no se enreden ahí con las curvas haciendo diferentes rampas de peralte. Entonces le quedó la curva simétrica y ya cumplió. Saltémonos de la curva 2 a la curva 3 porque la espiral Civil 3D no la detecta. La espiral, vea que no le puso diagrama de peraltes. Entonces vamos a la siguiente curva, ya la verificamos como se hace en la anterior. Entonces tenemos longitud de la espiral, creo que estaba en 40, muy bien, 40. Entonces vamos a transicionar el peralte, entonces de 40 a 6.8, entonces calculadora nuevamente, calculadora. Entonces tenemos 3.5 multiplicado por 6.8 y dividido entre 40 nos da 0.595 la rampa de peraltes. Ahora 2 multiplicado por 3.5 dividido 6.8 multiplicado por 3.5 dividido 40 nos da 0.595. Entonces tenemos 3.5 multiplicado por 2 dividido 0.595, enter, da 11.76. Entonces vamos otra vez, la misma historia, hacia atrás y hacia adelante. 11.76, 11.77, lo aproximamos hacia arriba, adelante y atrás, lo copiamos de aquí hasta acá y replicamos el peralte. Listo. Listo. Y ahí quedó la espiral, círculo, espiral. Ahora vamos a hacer la espiral. Para hacer la espiral, seleccionamos la curva. Hay otro video en YouTube subido ahí que yo tengo más específico de la espiral. En este caso lo vamos a calcular con el 2 segundos la velocidad de diseño del peralte máximo. Si lo botamos ahí por defecto, el peralte va a hacer algo como es, más o menos, va a dar como una línea punteada a donde llega el radio. Y el peralte no debe ser así, debe tener una meseta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que agrandamos la longitud de la espiral? Entonces, la agrandamos 17 metros, entonces le vamos a hacer un offset de 17 hacia atrás y hacia adelante, y acá va a ser nuestro peralte máximo. Entonces, vamos a calcular el peralte, entonces seleccionar, decimos acá que es Super Elevation, entonces vamos a editar, con este menú de edición le decimos que nos cree una curva. Si el 3D como no detecta la espiral, entonces le decimos que crear una curva definida por el usuario, seleccionamos la espiral de entrada únicamente, le decimos Enter. Entonces medimos el radio. ¿Cómo se mide el radio? Entonces seleccionamos la curva, vamos acá donde dice geometría, vamos a la pestaña de geometría y le decimos que tiene un radio de, por acá debe estar, 187.24. entonces, ¿para qué le decimos el radio? Para que él lo pueda 187.24, buscar en la tabla, que es una curva derecha. Entonces acá direction, eso es importante, right, y si quieren lo pueden dejar así, o si quieren configurar el lapizado. En este caso dejémoslo así porque vamos a editarlo con los grids, y le decimos que calcule la Super Elevation Wizard, que la calcule. Entonces solamente la curva número 1, ok, la misma historia, acá 3.5, 2% de peralte, de bombeo, que no calcule las bermas, finalizar, 100%, peralte máximo. Como es espiral, debe usarse peralte máximo del 6, es decir, buscar que el radio de curvatura de máximo para un peralte de 6%, no con el método 5R6, sino con el 8%, se le va el 8, pero teniendo presente que el peralte no se vaya a subir del 6%. Le damos finalizar y él ya automáticamente acá dibuja la curva con peralte. Entonces vamos a modificar las transiciones. En este caso, la manera más sencilla es corriendo el peralte acá donde estaba el peralte máximo, inicia acá, el peralte máximo inicia acá. Y ponemos, ahora tenemos que calcular la zona de peralte, la zona de transición. Entonces, de este punto, lo que nos sobró de la espiral va a ser la distancia de transición, 47 metros. Entonces, para 47 metros, nuevamente, un peralte de 7. Vean. Recuerda que les dije que debía ser máximo de 6%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Subirle las longitudes de la espiral. ¿Cuánto la subimos antes de calcular el peralte? Fíjate que la estábamos embarrando. Entonces, subimos la longitud de la espiral, 64 puede ser 70, para que nos dé un peralte máximo de 6%, 70. Tenemos un radio de 204, y 204 todavía no aplica. 204
204 el peralte. ¿Dónde está el peralte? Por acá. Peralte 6. Tiene que ser como mínimo un radio mayor a 260. Entonces toca subir todavía más la espiral. Entonces puede ser 80. 80. 80 y 80. Acá tenemos radio de como mínimo de 260. Es 260. Si todavía toca subirla más, 90 metros. 90 metros. 90 metros. Listo, el siguiente. Radio de 263. Entonces ya con ese sí podemos trabajar. Y el peralte le da de 6%. Entonces acá, si quieren modificarlo, lo pueden picar acá. Activan la opción de entrada dinámica y le ponen acá 6%. Ahí le quedó con 6% la curva. Igualmente acá para el otro peralte, menos 6%. Ahí le cambió el 6% de peralte. Nuevamente, entonces ahora sí, longitud de transición de 47 lo transiciona entonces a 6%. 3.5 multiplicado por 6 dividido entre 47 metros, le da .4468. Cumple la rampa de peraltes. Con esa rampa de peraltes vamos a dibujar la zona de aplanamiento. Entonces vamos hasta acá. Esta va hasta acá para que el 0 quede en el peralte. Esta va hasta el final después de la espiral. Esta va acá, el 0 va acá donde inicia la espiral. Y esta vamos a calcularla. Entonces tenemos acá, con la que acabamos de hacer, hacemos acá una lineecita, .4468. Entonces tenemos 3.5 multiplicado por 2 dividido .4468. 15.67. Entonces offset 15.67 hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo copiamos y hasta el final. Ahí igualamos las zonas de aplanamiento para que nos quede bien transicionado el peralte con la misma rampa de peraltes y que quede constante. Y listo. Y ahí quedó el... espérate, que ¿qué pasó acá? Que le hicimos mal. Este quedó acá bien transicionado. Ya. Este toca correrlo de aquí, de este punto hasta acá son 43 metros. Listo. Y de este punto hacia acá son 47 metros. Offset 47. Hasta acá. Y listo. Ahí quedó. Y con la longitud quedó mayor a 2 segundos la distancia. Y ahí queda el diagrama de peraltes para una curva de espiral, círculo espiral, y para una curva de espiral.